En lo que va de la contienda electoral en Colombia y con el auge de la inteligencia artificial generativa, hemos visto de todo. Debates políticos generados por IA, frutinovelas con candidatos como personajes, hasta Iván Cepeda en la Met Gala usando un vestido con símbolos alusivos a grupos guerrilleros. Esto último, por supuesto, falso. Estas imágenes, que hace 5 años eran impensables para nuestro imaginario, hoy circulan sin parar por millones de pantallas. Mientras tanto, campañas electorales acá y alrededor del mundo están utilizando herramientas de IA para hipersegmentar votantes, producir sus mensajes y compartirlos a una velocidad inédita. Todo esto ocurre en un año clave para América Latina, donde hay elecciones en Colombia, Brasil y Perú. ¿Cómo cambia la comunicación política con la llegada de la inteligencia artificial generativa? ¿Qué ocurre cuando para los votantes ya es imposible identificar el contenido real del artificial? ¿Qué le sucede a la democracia cuando los mensajes políticos se diseñan hipersegmentados a cada individuo? Este episodio busca entender cómo la IA ha venido transformando las campañas electorales, qué implicaciones tiene esto para la democracia y qué tan preparada está Colombia para enfrentar esta nueva etapa de la política digital. Bienvenidas y bienvenidos a Sistema No Operativo, la 5ª temporada de Clase a la Casa, un podcast producido por 070 Podcast. Sistema No Operativo es un intento por entender cómo las nuevas tecnologías están transformando la forma en que vivimos, en un momento marcado por las tensiones, replanteamientos y riesgos del capitalismo tardío. Porque quizás la gran pregunta ya no es qué puede hacer la tecnología, sino ¿qué está haciendo con nosotros? Hola, soy Santiago de Narváez y para hablar de estos temas en este episodio me acompañan Felipe Botero y Eugene Richards. Felipe es politólogo, doctor en ciencia política por la Universidad de Arizona, profesor y desde el 2025 director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales en la Universidad de los Andes. Su trabajo se centra en el funcionamiento de la democracia, los sistemas de partidos, las elecciones, la capacidad estatal y la relación entre instituciones y actores políticos. Su trayectoria le ha permitido analizar cómo cambian las dinámicas democráticas en contextos de transformación política y tecnología. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Y Eugene Richards es PhD en Estudios Sociales por la Universidad de Externado, en donde es profesora e investigadora. Su trabajo se centra en campañas electorales, en comunicación gubernamental, análisis de discurso, redes sociales y marketing político. Ha investigado el impacto de la inteligencia artificial en procesos electorales y comunicación política digital, especialmente en relación con el uso de datos, de la segmentación de audiencias y de las nuevas formas de persuasión política en entornos digitales. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias de nuevo por atender el llamado, Eugene y Felipe. Entonces, empecemos, si les parece, como con un contexto general. ChatGPT me parece que la primera iteración o como cuando salió al mercado fue 2022, finales, y la mayoría de personas piensa a la inteligencia artificial como ChatGPT. Pero, digamos, para ustedes, ¿cómo entra realmente la inteligencia artificial en el mundo electoral y político? Sabemos que a través de imágenes o videos falsos, como los mencionábamos en la introducción, pero ¿cómo más? O sea, podemos como ubicar la conversación, ¿para qué se está usando desde sus campos de investigación el uso de inteligencia artificial y qué cosas se nos están escapando? Bueno, entonces si quieren empiezo yo. Vamos a hablar de la IA, pero creo que hay que dejar claro desde el principio que es mejor hablar de las IAs, ¿cierto? Hay diferentes tipos de IA. La que aquí nos va a, digamos, nos tiene reunidos es la IAG, la inteligencia artificial generativa, que llegó hace poquito en las campañas electorales, pero llegó y se impuso muy rápidamente. Hoy en día podemos pensar que el 80 hasta el 90% de los contenidos que vemos, más que todo en redes sociales, están hechas con alguna clase de IA. ¿Me repites la cifra? ¿Cuánto? Entre 80 y 90%, es decir que no necesariamente todo está hecho por IA, pero va a haber alguna IAG en algún momento del proceso. Entre el momento en el cual el candidato habla, alguien le saca una foto, después todo el proceso de producción, postproducción, va a tener necesariamente algo de IA. Pero no todas las campañas tienen el mismo uso de IA. Por ejemplo, para las pequeñas candidaturas, realmente la llegada de la IAG ha sido una bendición. Claro. Ha sido una bendición porque ha permitido la emergencia de nuevo liderazgo de personas que no necesariamente tenían mucha plata para pagar un diseñador, un fotógrafo, un editor de videos, una persona que le hacía la página web, las cuñas radiales, alguien que le hiciera la Q. Todo eso ahora se puede hacer con IA. Entonces, a mí me gusta mucho, con mis estudiantes exploramos en clase muchas herramientas de IA
y quedan boca abiertos de cómo se puede sacar un jingle espectacular en 1 minuto o cómo se puede diseñar todas las piezas del merchandising que se vea top profesional. Entonces, eso realmente es una bendición para las pequeñas campañas. Ahora bien, las grandes campañas, si uno tiene unas ambiciones presidenciales, hacen un uso de las IAs mucho más profundo. Van a utilizar más programas y no solamente para lo que llamamos la automatización de contenidos, es decir, ayúdame entonces a diseñar el afiche, a redactar un discurso, a diseñar un eslogan de campaña o un jingle, sino que dime exactamente, hazme una radiografía de cómo es la conversación digital hoy en día en el ecosistema digital. Dime si este discurso, estas palabras se relacionan con el candidato, si genera emociones positivas, negativas, identifica las personas que cuando repliquen mis mensajes en redes sociales los disparan, o una persona que me está haciendo daño. Es decir, que utilizan mucho más herramientas. Todas utilizamos la IAG, pero las grandes campañas utilizan mucho más herramientas que van más allá de la simple, digamos, creación de contenido. Felipe, ¿tú cómo la ves? Estoy de acuerdo con Eugene en lo que dice sobre el uso de la inteligencia artificial en las campañas y en la vida en general. Y yo creo que hay como dos caminos o 2 carriles por los cuales entra la inteligencia artificial y hay que distinguirlos. Uno es el que mencionaba Eugene sobre la automatización de las labores de las campañas, y esto pues beneficia a las campañas que tienen menos recursos porque pues tienen acceso a una herramienta muy poderosa que les permite llegarle a mucha gente con bajos recursos. Las campañas más grandes, por supuesto, también lo hacen y lo hacen de forma más intensa, y el objetivo aquí es identificar los votantes persuadibles, amplificar a los influencers, automatizar correos, es decir, llegarle directamente a unos públicos muy específicos. Y eso pues es como parte, digamos, regular de las operaciones de las campañas. Lo que pasa es que ahora lo hacen en una escala mucho más grande y a una velocidad más vertiginosa y con un alcance pues mucho mayor. La otra es un carril más silencioso, digamos, este es como el carril silencioso. El otro que nos convoca un poco más, que nos apela más, es como el uso de estas herramientas para producir desinformación, para hacer campaña negativa, para hacer los deepfakes, para confundir al electorado, digamos. Lo hemos visto en esta campaña con eco de la campaña del 2016 del plebiscito por la paz, que el objetivo es sacar a la gente a votar berraca, y eso lo que produce es polarización y desintegración, digamos, de los tejidos de los electorados. Ahora, también hay que matizar un poquito ese riesgo porque en 2024 60 países en el mundo tuvieron elecciones, y un estudio del Ash Center de la Universidad de Harvard mostró que esos temores apocalípticos no se materializaron necesariamente, pero entonces el tema, digamos, de los deepfakes, de lo que es más visible, puede que no esté produciendo el efecto que esperamos, pero toda esa otra automatización yo sí creo que tiene un efecto muy negativo en términos de romper la idea de debate público que es intrínseca a la democracia. Chévere, ya ahora hablamos de esto, de la democracia y cómo esto cambia o reconfigura esa idea y esa palabra que nos ha acompañado por tanto tiempo. Pero, y me gusta también esta distinción de como el carril silencioso y el carril más visible, porque creo que para un elector que no está dentro de una campaña, pues lo visible es eso, el deepfake o el mensaje político, cómo le llega. Pero me quiero centrar en el otro carril, en el silencioso, y preguntarte a ti, Eugene, tú has estudiado y he investigado el tema de la hipersegmentación y el perfilamiento del electorado en campañas políticas. ¿Cómo funciona? O sea, explícanos esa estrategia, cómo funciona, cuál es la novedad frente a años anteriores donde la inteligencia artificial generativa no existía. Sí, entonces eso suena muy apocalíptico, pero no lo es tanto. A ver, ¿cuál es la gran diferencia? Hoy en día, dentro de las grandes campañas, la IA está utilizada por esencialmente 3 cosas: lo que llamamos la microsegmentación o el targeting, la escucha social y lo que ya mencionamos, la automatización de tareas. Hoy en día tenemos la capacidad de definir muy bien cómo una persona piensa solamente por su huella digital. Antes, las encuestas que teníamos medía 3 tipos de variables:
las demográficas, entonces el sexo, la edad, las sociales, entonces el estrato social, el nivel de educación y las geográficas donde se ubicaban, y también una psicológica que decía, bueno, qué tanto le interesa la política o qué temas les interesa. Eso nos permitía más o menos perfilar al 50% de la población. Hoy en día tenemos una herramienta que es mucho más interesante que se llama la escucha social, que nos permite perfilar casi el 100% de la población, que es lo que llamamos la huella digital. La huella digital no es solamente el uso que yo hago de las redes sociales, porque hay personas que pueden tener redes sociales pero no interactúan, solamente se informan, pero van en internet, compran ciertas cosas, buscan cosas en un buscador por ejemplo, de Google, aunque ya la IA mató a Google, entonces le pregunta algo a ChatGPT, a Claude, a lo que sea, y eso es nuestra huella digital. Nuestra huella digital es muy rica. Es, digamos, la esencia y el carburante, quiero decir, de las campañas electorales. Los datos son como el queroseno del siglo XXI. Es lo que realmente le da el poder a una institución. Entonces, la de huella digital, por ejemplo, me puede decir que yo amo a los animales, entonces busque dónde comprar comida para mi perro, le di like a una foto de un refugio de perros en Bogotá, en redes sociales, lo que sea, ya le estoy dando un mensaje muy claro a una campaña, es que yo, por ejemplo, voy a ser muy receptivo a un mensaje pro-animalista o a un candidato que se va a mostrar con un perro. Y entonces mi huella digital está construyendo lo que llamamos un filtro de burbujas que la investigación en comunicación política ya identificó desde hace mucho tiempo, y el algoritmo va a entender que eso me gusta y me va a dar de comer lo que a mí me gusta. ¿Qué es un filtro de burbujas? Un filtro de burbujas es como el algoritmo se va a deformar para complacerte siempre. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustan los animales, me va a mostrar más animales sobre mi feed. Por ejemplo, entro en Instagram y me propone muchos perritos y me va a proponer de dar una donación para un refugio de perritos y me va a mostrar la foto del candidato con un perrito y me va a mostrar una propuesta del candidato animalista. Entonces eso va a hacer que yo voy a estar atrapado en una burbuja en la cual veo solamente interés animalista y le voy a empezar a dar like a todo. Y como le estoy dando like, el algoritmo entiende que me gusta, entonces me va a proponer más aún. Entonces hay dos fenómenos que están identificados en la investigación que van de la mano, que son los filtros de burbujas y las cámaras de eco. Primero, me encierra una burbuja en la cual me siento muy cómodo, en el cual no me viene ningún tipo, digamos, de propuestas alejadas a lo que me gusta por mi huella digital, y además la cámara de eco hace que yo escucho solamente el eco de mi propia voz y eso va reforzando siempre lo que yo estoy pensando. Entonces me va a mostrar cada vez más contenidos que me gusta y contenidos cada vez más extremistas en lo que me gusta. Entonces estos dos fenómenos hacen que tenemos una visión totalmente sesgada y parcializada del debate público, y eso sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, que es un problema para la democracia y para el debate público, porque estamos encerrados cada uno comodamente en su burbuja y no escuchamos a los demás. Y cuando tenemos una situación en la cual los candidatos hacen lo mismo y no aceptan debatir todos juntos, eso es una clara metáfora que cada uno quiere estar encerrado en su burbuja y tenemos cada vez más dificultad a conversar y de pronto a enfrentarnos tranquilamente con argumentos a lo que dicen los demás. Y la polarización también es eso. Más grande va a ser nuestro filtro de burbuja y más polarizadas van a ser nuestras redes sociales y más polarizados nos vamos a volver en nuestro propio discurso. Todo eso es un círculo muy vicioso que la IA y más que todo el algoritmo está alimentando. Yo quiero complementar a un par de cosas que dice Eugene que me parecen muy importantes y son que como consecuencia de esa burbuja y de esa cámara de eco, el discurso de los partidos y de los candidatos no es un discurso estándar. Es decir, un candidato puede tener un discurso contradictorio para dos poblaciones distintas como producto de esa hipersegmentación. Y eso lo que hace es que ya no hay un registro común para la ciudadanía sobre lo que están proponiendo los partidos. O sea, la capacidad de rendición de cuentas se desaparece porque como yo estoy metido en mi burbuja, entonces el mensaje que me llega es un mensaje específico que no es el mensaje que todos tenemos. O sea, en el pasado los partidos tenían una función de mandar un mensaje que era un mensaje
general, o sea, tenía un único mensaje, era el partido, no sé, de los trabajadores, el partido de la economía, el partido de la familia, no importa, pero había un tema. Ahora el mismo partido de la familia puede ser abortista y el mismo partido animalista puede ser antiecologista, porque ese mensaje se le manda a través de esa hipersegmentación y entonces se pone en tela de juicio nuevamente esa idea innata a la democracia, que es la idea de discusión pública y discusión colectiva del proyecto político hacia donde queremos que se mueva la sociedad. Podemos hablar un poco más de eso, tú lo mencionaste y esa es una pregunta que tenía, ¿cómo esta nueva realidad pone, o sea, ya me lo acabas de decir en este final de la respuesta, pero el debate público, digamos, ya no es tan público pareciera y está más fragmentado? ¿Cómo la democracia queda parada ahí? ¿Qué hay que pensar en relación a la democracia con esta nueva realidad? ¿Qué preguntas hay que hacernos para pensar la democracia? Hay muchos riesgos. Un primer riesgo es ese que estábamos señalando de los discursos personalizados. Y lo que yo oigo me gusta mucho porque viene a través de los canales que saben lo que me gusta y que son psicofánticos, que quieren darme gusto, ¿sí? Y eso pues evita que yo tenga conversaciones difíciles con otras personas, que es una parte innata de la política. Y eso también, digamos, es la polarización. Y un efecto de la polarización es también la percepción de que el candidato opositor, pues no solamente es un candidato opositor, sino que es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Es decir, en este momento en la elección en Colombia, que pierda mi candidato es catastrófico. Es catastrófico porque el otro que gane, no importa cuál sea, va a acabar el país, ¿sí? Y esa capacidad como de entender que esto es un proyecto, que es un discurso que se construye y que tiene un proceso iterativo, y si en este año yo perdí las elecciones, pues tengo la oportunidad de hacer algo en la siguiente elección y tratar de cambiar las cosas gradualmente, se pierde porque todo se vuelve un tema de extremos. Y eso pues hay que trabajarlo porque pues yo no creo que sea tan claro que la victoria de un candidato dado implique la destrucción de la otra mitad del país o de todo el país, que es como lo percibimos constantemente, sobre todo en redes sociales. Los mensajes que llegan, estos días me llegó uno chistosísimo que era como sin ánimo de polarizar, sin ánimo de ser, ¿cómo era? Sin ánimo de polarizar, y se venía una diatriba de un candidato y un ataque al otro, y era como pues no estás polarizando. Precisamente estás polarizando con tu mensaje. Y lo que pasa es que la gente, yo sí creo que esa persona honestamente, bueno, o su IA le puso eso como prefacio del mensaje, pero sí es un problema porque también impide que hablemos con las otras personas. O sea, ya no podemos hablar con los vecinos. De hecho, sí, los candidatos no están hablando, no han querido realmente debatir entre ellos. Y yo creo que efectivamente la polarización que está alimentada por la lógica de los algoritmos no es solamente un problema tecnológico y de comunicación, es un problema democrático. Miren, la contradicción es que en campaña electoral estamos cada vez más divididos, cada vez más hacia la oposición, cada vez más hacia los extremos. Pero cuando uno llega a gobernar, lo que dice la comunicación de gobierno, lo que dice Mario Riorda, que es una persona que ha investigado mucho el tema, dice: el objetivo de la comunicación de gobierno es generar consensos, porque sin consensos no hay gobernabilidad. Después de haber roto el diálogo y la sociedad y haber, ahí automatizado a la sociedad entre dos polos, va a necesitar generar consenso. Y usualmente el consenso se logra mediante un relato, una narrativa, que va a ser como el mito de gobierno. Entonces, uno llega al poder, sí, pero ¿a qué costo democrático? Llega con una sociedad totalmente polarizada, llega con unos otros partidos políticos que han sufrido esta polarización, que no van a querer colaborar en eso, o colaborar solamente por intereses personales, políticos, negociados, texto después de texto. Y es verdad que después, para poder gobernar una sociedad polarizada, eso es realmente es un reto democrático y es un reto de gobierno. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a escuchar ahora una pequeña cápsula de nuestro productor Isaac Vargas y ya volvemos con más conversación. Buenas noches, Frutindia. Tigre que ruge y muerde.
arruina el clima y maneja Iván. Desde la cima, el padre Uribe. ¡No se habla de Uribe! Era el pasado, pero ahí sigue. ¡Periodicazo! Mientras se acercan elecciones en Colombia y en otros países de América Latina, las campañas digitales están utilizando de lleno herramientas de inteligencia artificial generativa capaces de producir propaganda política a una velocidad inédita. Hoy en día pasamos a las frutinovelas. Las frutinovelas terminaron siendo un meme, una forma de expresión de la sociedad. Y la política terminó trayendo las frutinovelas. ¿Por qué? Porque terminan siendo una forma sencilla de comunicar, divertida y que conecta con la gente. Quien habla es Juan José Aux Trujillo. Él es politólogo y consultor de campañas digitales. Durante años ha trabajado en estrategias políticas para redes sociales y ha visto cómo las campañas empezaron a competir dentro del mismo espacio que TikTok, Instagram, memes e influencers. Por ejemplo, Donald Trump lo hace de una forma reiterativa. Es muy hábil para utilizar las imágenes de inteligencia artificial y representar toda una comunicación política que lleva detrás. Pero detrás de esos memes o imágenes creadas con IA, hay un trabajo mucho más pensado y preciso. Según Aux, hoy en día las campañas digitales buscan identificar pequeños grupos de personas que todavía podrían cambiar de opinión. Cuando llegas a una segunda vuelta hay un porcentaje de indecisos que puede cambiar la elección. La teoría del digital señala que a pesar de la pauta, a pesar de la cantidad de tecnología que podamos desplegar, podemos mover un 4% de electores para tomar una decisión o no tomar otra. Para lograr ese 4%, las campañas digitales utilizan algo llamado hipersegmentación, que ya hemos hablado de esto en este episodio. O sea, dividir públicos según edad, ubicación, intereses o comportamiento digital para enviar mensajes distintos a cada grupo. Bueno, hacer una hipersegmentación hoy en día no es complejo, ¿cierto? Porque el mismo Meta, la plataforma de Meta, dentro de sus funciones te permite personalizar públicos, recolectar datos y hipersegmentarla a esa población que recolecta datos. Un ejemplo de ello puede ser: voy a enviarle un mensaje a toda la gente que tiene moto mayor de 30 años que no va a pagar el SOAT. Y a partir de esa gente que no va a pagar el SOAT, que es mayor de 30 años, a la gente que vio mi video más de 15 segundos, es decir, que tuvo un true play, que le dio like, que comentó, que me reaccionó, le voy a seguir enviando una serie de mensajes para volverlo más fiel a mí, un seguidor más adecuado a mí y obviamente más adelante a pedirle el voto. Durante los últimos 15, 20 días a pedirle el voto. Este es el objetivo como se realiza la pauta. La hipersegmentación no nació con herramientas como ChatGPT. Las campañas digitales llevan años utilizando datos para identificar públicos específicos. Según Juan José, lo que cambió con la inteligencia artificial generativa es la capacidad de producir enormes cantidades de contenido político en muy poco tiempo. Voy a poner un ejemplo. Voy a crear 100.000 públicos para Colombia. Y esos 100.000 públicos son jóvenes con estos intereses, mujeres con estos intereses, niños con estos intereses. Pero el problema es que a cada grupo que yo creo y a cada grupo que yo hipersegmento, tengo que crearle un contenido. Y crearle un contenido que entretenga, que impacte, que capture su atención, pero además que movilice y mueva su emoción. Ahí es donde está entrando la inteligencia artificial generativa al juego, con herramientas capaces de producir imágenes, videos, copies y propaganda política en segundos. Pero para Aux, la tecnología todavía tiene un límite importante. Puede ayudar a amplificar mensajes, simplificar ideas o convertirlas en contenido viral, pero según él todavía no logra reemplazar la construcción humana de un relato político capaz de generar confianza, identidad y conexión emocional con los votantes. Te lo digo con claridad, a veces las campañas son un mensaje y ese mensaje tiene que aterrizarse a todo. Cuando me refiero a un mensaje es ese concepto creativo que engloba todo. Voy a poner un ejemplo, el de Uribe, la seguridad democrática, mano firme, corazón grande. O el Colombia humana de Petro, que hoy sigue siendo ese tema social, esa humanidad y ese corazón que sigue moviendo su mensaje central. Entonces, ese mensaje central no lo va a poder construir la inteligencia artificial.
Bueno, volvemos con esta conversación sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en elecciones. Estamos en época electoral, en la recta final de la campaña de la primera vuelta y quiero seguir como profundizando en algunas cosas que hablamos al inicio en la primera parte. Por ejemplo, Eugene, tú mencionabas esto de la huella digital, ¿no? Me queda la duda. ¿Qué hace, o sea, una campaña política, cómo usa a su favor esa huella digital? Porque al final esos datos pues, se los estamos entregando pues, a las grandes tecnológicas, a Meta, a Google, etcétera. Pero, ¿qué pasa en el intermedio para que una campaña luego agarre toda esa información y le sea provechosa para sus fines políticos? Pienso, digamos, el ejemplo que se me viene más inmediato es lo de Cambridge Analytica de hace 10 años, donde evidentemente ahí hubo una fuga de información por parte de Meta que le permitió a esta gente usar esos datos para campañas políticas alrededor del mundo. Pero, ¿cómo funciona eso hoy? Ok. Bueno, la herramienta que utilizamos es lo que llamamos esencialmente la escucha social. ¿Okay? La escucha social es como una gran encuesta, pero de la conversación en línea. Entonces, es como una radiografía de la conversación en línea que permite hacer como modelos de perfilamiento conductual de la gente. Esencialmente, entonces miramos qué tipo de emociones genera cada usuario, sus hábitos digitales, sus afinidades culturales, su nivel de polarización en lo que postea, su sensibilidad frente a ciertos temas. Digamos que la IA nos permite cruzar muchísimas variables y determinar entonces un perfil mucho más preciso de nosotros mismos, frente al cual pues, puede disparar unos mensajes a los cuales vamos a ser más sensibles. ¿Okay? ¿De qué sirve todos estos datos? Pues esencialmente las campañas les permiten entonces identificar mejor los mensajes que funcionan, ahorrar mucho tiempo y ahorrar muchos recursos. Saben dónde investir dinero, por ejemplo. Dicen, no, este tema definitivamente, no sé, del medio ambiente no pego, no lo mencionamos más. Pero este tema de los animales sí nos está yendo bien. El tema de las mujeres, vemos que estamos aumentando mucho en este segmento, entonces vamos a seguir. Es decir, que permite hacer un uso mucho más racional del tiempo. ¿Okay? Además, podemos determinar si hay personas que están, cuál es su probabilidad que va a votar o que no va a votar. Si no va a votar, pues de pronto no me desgasto a mandar mucha pauta sobre unos perfiles que no van a votar. O al contrario, si la IA me dice, cuidado, es que tu mayor probabilidad es que salgas si los indecisos voten por ti, entonces sí, ahí le voy a poner más pautas sobre los indecisos. Entonces nos permite tomar decisiones mucho más informadas, ¿okay? Son campañas de precisión conductual, digamos, y no solamente de ideología masiva. Entonces, lo que hace las campañas hoy en día, gracias a la escucha social, es ver también un poquito cuál es la emoción dominante. Y eso es muy importante en una campaña electoral, captar la emoción del momento. Saber si estamos en el momento en el cual tenemos que hablar de ilusión, de esperanza, o si tenemos que hablar más bien de miedo y de urgencia. Y eso es muy poderoso al momento de construir toda la narrativa de campaña. ¿Será que tengo que hablar del vivir juntos, de la esperanza, del futuro, o tengo que hablar de la urgencia y la importancia de recuperar a este país, de resolver los problemas? Bueno, esos son dos dinámicas totalmente diferentes. La IA nos ayuda a entender mejor, digamos, cuál es el estado de la conversación pública. Lo de Cambridge Analytica ha sido digamos que ha sido un escándalo, pero no sabemos bien cuál es el peso realmente del trabajo de Cambridge Analytica en la victoria de Trump o en el del plebiscito del Brexit, exacto. Es una tendencia, pero las lógicas electorales son tan complejas y hay tantas variables también psicológicas, personales, que es muy difícil entender por qué una persona votó así o no. Pero la IA nos permite ayudar y anticipar tendencias. Sobre ese punto es muy interesante el tema específico de Cambridge Analytica, porque en su momento, en 2016, recolectaron perfiles de 87 millones de personas sin su consentimiento. Eso fue lo que lo hizo escandaloso. Pero el tema es que eso ahora se legalizó. O sea, lo que estamos haciendo actualmente, lo que hacen las campañas con herramientas como Custom Audiences, ahora la diferencia con Cambridge Analytica es que ahora se firma un contrato y ya está. O sea, lo que en 2016 no se escandalizó, hoy simplemente está legalizado. Y en su momento también
recogían como 250 variables de cada individuo. Hoy en día se recogen más de 1500. Entonces la capacidad de entender la audiencia ha mejorado muchísimo, pero es esencialmente el mismo trabajo que hacía Cambridge Analytica, pero potenciado por la IA. Tremendo. Sobre eso, antes de pasar a otro tema, me gustaría preguntarles en términos generales cómo ven el papel de las grandes empresas tecnológicas en esto, porque pues al final un jugador que entró a participar de esto, pues indudablemente es Meta o es TikTok o es X, ¿no? Donde también ahí se da la discusión pública o no tan pública por esto de la cámara de eco, pero igual sí me parece que es evidente que hay que incluir en el análisis pues a estas grandes empresas. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cómo hay que pensar esto? A mí este es un tema que me preocupa mucho, porque son los actores principales, que son unos actores transnacionales, que no son regulados ni son controlados y que están motivados por lógicas económicas. O sea, el objetivo de todas estas grandes empresas de tecnología es maximizar engagement, que la gente esté ahí pegada haciendo scrolling, viendo videos, viendo contenidos y no realmente preocupadas por cuál es el contenido. Sí, que era lo que decíamos de las cámaras de eco y las burbujas informativas, porque el objetivo es tener a la gente ahí. Y entonces no tenemos capacidad de regular, y para los países, particularmente los países del sur global, tratar de regular o confrontar a esas empresas es muy oneroso. En América Latina el único caso exitoso o el único caso que yo conozca fue Brasil. O sea, Brasil sí se le plantó a Twitter o X y ha tratado de regular esas empresas, pero digamos, desconozco con qué tanto éxito, pero es el único caso que ha sonado donde un gobierno ha tratado de ponerle freno a la participación de estas empresas en el debate, en su debate público. Pero por otro lado, esas empresas firmaron un acuerdo hace poco, están haciendo un lobby fuertísimo en Estados Unidos para evitar cualquier tipo de regulación sobre la IAG para los próximos 10 años, a pesar de que ellos mismos reconocen el potencial, los potenciales problemas o los potenciales efectos negativos de la IAG o de la IA en general, incluyendo el exterminio de la especie humana. Digamos, eso es algo que Darío Amodei, el CEO de Anthropic, ha escrito extensamente, que lo discuten algunos de los CEOs de estas empresas, pero por otro lado, pues hay una carrera a ver quién llega primero a ese objetivo, al objetivo de la inteligencia artificial general, que es esta inteligencia artificial superior. Con conciencia. Con conciencia. Como Terminator. Como Terminator, que puede, digamos, uno de los mejores escenarios es como el Dios subyugado, pero hay otros 19 escenarios en donde la humanidad está subyugada de formas muy terribles, además. Entonces, pues es un poco una carrera muy loca, detrás de la cual hay unos intereses económicos fuertísimos, que es lo que mueve a estas empresas, a estas personas, y los gobiernos o no hacen nada porque no pueden o porque no quieren. Y eso para mí es motivo de preocupación. Sí, después de este escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, hoy en día si uno quiere pautar desde una cuenta de un político, de una campaña, tiene la obligación de firmar una descarga de responsabilidades hacia Meta, por ejemplo. Entonces uno no puede pautar contenido político sin antes firmar un papel que dice yo me responsabilizo por todo el contenido que está aquí y descargo a Meta de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, por una parte, creo que al CEO de Facebook no le gustó mucho ir al Congreso norteamericano y contestarle a los congresistas. Entonces, primero, las redes sociales no se quieren responsabilizar por el daño que podrían hacer. Y además, las reglas de los algoritmos cambian todo el tiempo. Y yo veo como en campaña electoral nos toca adaptarnos todo el tiempo. Por ejemplo, antes era la cantidad, el algoritmo premiaba la cantidad de visitantes que tenía, digamos, cada post. Ahora es el tiempo que se queda cada usuario. Entonces, por eso que ahora hacemos videos cortos diciendo, pero quédate hasta el final, te vas a aprender lo que dice. O mis 10 propuestas, ponle mucha atención a la número 9, ¿sí? Porque necesitamos que el usuario gaste más tiempo sobre cada una de las publicaciones. En TikTok, por ejemplo, si uno pauta una vez en TikTok, el algoritmo le va a premiar, pero
tan pronto para de pautar, boom, el algoritmo lo va a enterrar en el subterráneo del engagement y hasta que vuelva a meter plata no le va a difundir absolutamente nada, no le va a dar nada de visibilidad a las publicaciones. Entonces ahí vemos que sí, hay una lógica comercial muy clara y un deseo entonces de recuperar plata sin tener que responsabilizarse por nada de las consecuencias a nivel, digamos, ciudadano o democrático que pueda generar. Les quiero preguntar ahora, hablamos al inicio en el primer bloque como de cómo pensar la democracia ante esta situación histórica que es nueva, pero entonces quiero desglosar eso y también hemos hablado de los electores y de las campañas, pero hay otro jugador acá que son las instituciones electorales en un régimen democrático, digamos, en un régimen político donde existe, por ejemplo, en Colombia la registraduría del Estado Civil, que tiene un papel específico, o el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo podemos pensar el rol para estas instituciones o qué sabemos de cómo estas instituciones están empezando a navegar esto? Voy a ser muy directo. Estamos mal preparados. Hay tres brechas simultáneas en la capacidad de regulación. Por un lado hay una brecha normativa. Yo creo que esto cae sobre el terreno de las funciones del Consejo Nacional Electoral en términos de regulación de campañas políticas. O sea, el CNE regula financiación de campaña, regula inscripción de candidatos, regula funcionamiento de partidos, pero los contenidos de las campañas o el uso de inteligencia artificial no está regulado porque el Congreso no ha tipificado una ley sobre ese tema o la presidencia no ha producido un decreto. Por otro lado, también hay una brecha técnica institucional, como no se ha hecho la regulación, pues el CNE tampoco tiene la capacidad técnica de hacer auditoría algorítmica del trabajo de las campañas y eso requiere una infraestructura seria, o sea, eso no nace de la noche a la mañana. Y por otro lado también hay una brecha de alfabetización de la ciudadanía importante. La mayoría del electorado no tiene familiaridad básica con la tecnología. Creo que solamente el 25% de la ciudadanía reconoce usar herramientas de inteligencia artificial, lo cual quiere decir que 3 de cada 4 personas o no las usan y por lo tanto entonces no saben reconocer información falsa, no saben reconocer, digamos, como mensajes tendenciosos. Entonces, pues tenemos como unos retos muy grandes en los cuales yo creo que se está haciendo muy poco. Ok. Bueno, ¿qué sabemos de qué se está haciendo en otros países? Hablo ahorita de lo de Brasil, por ejemplo, pero en términos de regulación, de alfabetización, ¿tenemos idea de qué se está haciendo en otros países? No, yo creo que este es un tema en el que toda América Latina está rezagada, salvo Brasil con el ejemplo. O sea, Brasil se ha tratado de regular un poco el uso de esas tecnologías. Yo sí siento que hay un rezago en términos de regulación y en términos también de alfabetización, de adopción de tecnologías y de un proceso de alfabetización también en términos de uso responsable de esas tecnologías. Sí, yo creo que la Unión Europea está reflexionando sobre este tema y nos tiene, digamos, están un poquito más adelantados. Yo creo que no sirve de nada intentar de regular este tema de la IA sin una buena política de protección de datos. Eso realmente es importante y desafortunadamente a la gente no le importa tanto. Ahora, cada vez que usted va a entrar a una página, le va a decir, bueno, utilizamos unos cookies. Y todo el mundo dice, sí, todo bien, los cookies, está bien. No estamos muy conscientes de lo que realmente genera o lo que significa una política de protección de datos. Y yo creo que eso sí es una tarea pendiente del Estado. Por otra parte, me gustaría decir que las personas que, por ejemplo, hacen contenidos falsos, lo que llamamos los deepfake, unos chipfakes, que son unos deepfakes que están mal hechos. Todos pertenecen al grupo de los fake news y que en las cadenas de WhatsApp pues se mandan de manera masiva porque no importa o porque me parece gracioso. Entonces lo mando, me parece escandaloso. Entonces le voy a decir, ¿viste eso? Ay, la verdad eso no me extraña a este candidato, ¿sí? Entonces hay 3 razones por las cuales podemos hacer contenido falso y difundir contenido falso. Muchas veces, a veces no sabemos si es verdad o... Una primera razón puede ser de que hago un meme y me parece gracioso y no tengo malas intenciones, solamente pues hago un meme y lo voy a difundir en mis círculos de amigos y familias.
O lo puedo hacer porque estoy malintencionado, efectivamente quiero hacerle daño a otra campaña. Listo. Eso sí ya es más peligroso. Pero hay mucha gente que hace contenido falso o que difunde contenido falso sin animosidad. Pero eso en sí hace que nos acostumbramos a recibir un montón de contenido y dice, ay, pero no pasa nada, es para reír, es un meme, todo bien. Pero finalmente nos acostumbramos a ya no discernir muy bien lo que está verdad y lo que no está verdad, y finalmente no importa tanto. Porque según mis preferencias, yo voy a validar cierto tipo de contenidos que sean falsos o verdaderos y voy a rechazar otros. Así que el criterio de verdad, que antes era un criterio como universal y científico, ya es un criterio totalmente subjetivo y personal. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Antes de terminar, quiero preguntarles para cada uno de ustedes, como modo de reflexión, ¿qué les parece cuáles son las preguntas importantes que tenemos que estar haciéndonos que no hayamos mencionado acá o hacia dónde tendríamos que estar pensando investigaciones en los campos de ustedes para pensar o los temas de regulación o los temas de volver a tener un debate público complejo? Sí, me parece que hemos dado puntadas sobre un panorama que es pues difícil, digamos, que pone también en aprietos un sistema democrático que estuvo pensado en un mundo que ya no es el que es. Para ustedes, ¿qué preguntas, qué horizontes tenemos que estar pensando en este tema de inteligencia artificial generativa y elecciones? ¿Qué les parece que no hemos hablado que es algo importante para dejar acá consignado? Yo creo que una de las lecciones del momento en el que estamos, que además es un momento que se monta sobre la desinstitucionalización y la deslegitimación de los partidos políticos y de la política en general, es la reflexión sobre justamente ese proceso. Es decir, el hecho de que la gente desconfíe de la política y desconfíe de los partidos políticos no es nuevo. Eso lo conocemos, digamos, desde la década del 2000 ya empezamos a ver la crisis de los partidos políticos, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y los partidos políticos fueron unos vehículos muy importantes de comunicación entre la ciudadanía y el Estado. Sartori los define como las correas de transmisión de los intereses de los individuos, y todo eso se ha perdido. Yo no es que sea nostálgico de los partidos, pero sí soy nostálgico, o por lo menos sí me preocupa mucho que la gente esté tan desconectada de la política, precisamente porque en la discusión política es donde definimos los proyectos comunes que tenemos como sociedad. Entonces yo creo que, y aquí no se me ocurre cómo, pero probablemente la inteligencia artificial nos pueda ayudar a pensar o a encontrarnos o a diseñar formas, ya no a través de los partidos, sino a través de otros foros de discusión, pero que no sean unos foros de discusión atravesados por la presión del engagement, digamos, de capturar nuestra atención en unas cámaras cerradas, sino realmente utilizar la tecnología para escuchar muchas voces. En Singapur, hace poco leí, en Singapur desde hace unos años vienen utilizando inteligencia artificial para hacer una especie como de plebiscitos. Entonces se abren unos espacios y la gente simplemente opina sobre una política, y lo que hace la inteligencia artificial es recoger la opinión de muchos ciudadanos, digamos, de un porcentaje altísimo de la población, y lo clasifica en temas, ¿sí? Entonces esa es una forma creativa y útil de utilizar la inteligencia artificial en su capacidad como de leer grandes volúmenes de texto y sintetizar y decir, ok, frente al tema de corrupción, estas son las preocupaciones de la población colombiana. Entonces yo sí creo que mi punto aquí es: tenemos que reevaluar la política, revalorizar el sentido de la política como una herramienta de construcción común. Y lo que hemos discutido, Eugenia ha sido muy clara al respecto, es que la inteligencia artificial como la tenemos destruye ese tejido común, nos pone en islas, somos un archipiélago y no sabemos qué piensa el otro. Yo creo que eso es un poquito como el mensaje de
de fondo. Esa es la reflexión que yo creo que debemos hacer, es cómo hacemos para escucharnos como país, como sociedad y construir un proyecto, porque estoy seguro que son muchos los puntos, son muchos más los puntos de contacto que los, digamos, que lo que nos separa, lo que nos polariza. Muy, muy interesante eso. La verdad, yo creo que la responsabilidad es compartida entre la sociedad, digamos, la sociedad y la clase política. De acuerdo, los partidos políticos ya perdieron su relevancia desde hace mucho tiempo en ese país, también porque se han convertido en máquinas electorales, ¿sí? Entonces, una feria de avales, cuando un candidato tiene buena posibilidad de ganar, ya te doy el aval y no importa, pides 3, 4 avales, ya no tiene ninguna coherencia, digamos, ideológica. Y coaliciones también entre la derecha y la izquierda, que no le dicen nada a la gente. Que no tiene absolutamente ningún tipo de coherencia tampoco. Yo creo que la democracia liberal, como la conocemos, está agonizando. De hecho, el Latin Barómetro demostró que hay más gente en América Latina que prefería vivir en un sistema autoritario que en un sistema democrático. Entonces, no pensando que la democracia es todo blanco y un sistema autoritario es todo negro, hay matices de grises más o menos claros o oscuros. Pero hoy en día hay más gente que vive en un sistema autoritario que democrático. Entonces, eso nos dice mucho sobre el tipo de agonía que tiene la democracia, y yo creo que también porque la política ha reducido mucho la democracia en una democracia electoral. Lo único que va a hacer un ciudadano es votar. Luego de eso no pasa nada. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad realmente de las élites políticas, pero también de la sociedad, que debería volver a vivir juntos. Y yo creo que a nivel local hay iniciativas ciudadanas muy interesantes y que eso debería ser el nuevo modelo del vivir juntos. De pronto una cosa que esté pensado más en términos de sociedad y de la política en el sentido primero de la palabra, que es del vivir juntos entre vecinos, ¿sí? Porque la polis es eso, es entre vecinos, ciudadanos son eso, son vecinos. Entonces yo creo que las iniciativas que se viven participativas a nivel local son una gran lección para lo que puede ser una democracia sana y una democracia que funcione bien. Ahora en Colombia hace muchos años, muchas décadas, este país tiene dificultad a construir un proyecto común. Firmamos unos acuerdos de paz, pero no sé si hay un acuerdo de país común. Y eso otra vez, yo creo que va a ser la tarea del próximo presidente, es tener un proyecto que empodere a la gente, que proyecte dentro de la cual la gente se siente representada y realmente vote con eso, o con el corazón o con las tripas, lo que quieren, pero que por lo menos la sociedad se comprometa también a un futuro de convivir juntos en Colombia. Bueno, Felipe Botero, Eugene Richard, muchas gracias por esta conversación. Y a ustedes, los que nos oyen y las que nos oyen al otro lado, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Sistema No Operativo, la quinta temporada de Clase a la Casa, es una producción de 070 Podcast con el apoyo de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad de los Andes. Isaac Vargas es nuestro productor y es conducido por mí, Santiago de Narváez, y por Natalia Guerrero. Nos escuchamos en el siguiente episodio.